general, la idea que nos han inculcado acerca de lo que es ser una persona productiva o ser productivo es estar haciendo la mayor cantidad de tareas y actividades durante las 24 horas del día. Tener el calendario lleno de momentos para estudiar, de reuniones, trabajar en 2 emprendimientos a la vez y, en síntesis, pasar la mayor cantidad de tiempo en el escritorio, porque eso en teoría es ser productivo. Por ejemplo, yo experimenté esta sensación hace algunos años con la gestión de mi tiempo, en el cual básicamente si no hacía algo que consideraba productivo, como por ejemplo leer o editar un video, sentía que literalmente estaba perdiendo el tiempo y nunca, pero absolutamente nunca, salvo cuando estaba durmiendo o cuando estaba en alguna juntada con mis amigos, cuando siquiera me permitía, por ejemplo, juntarme con mis amigos, sentía que no estaba perdiendo ese tiempo. Pero claro, en un punto llegué literalmente que estaba colapsado de hacer tantas cosas, que quería hacer algo todo el tiempo, que primero se me generaba un estado de ansiedad constante porque siempre quería hacer algo y no siempre puedes hacer algo, esa es la realidad. Y en segundo lugar, no estaba siendo productivo, no estaba siendo realmente productivo, sino, como vamos a ver en este video, en realidad estaba ocupado. Hay una diferencia entre ser productivo y estar ocupado. Por lo tanto, si querés evitar entrar en la situación en la cual estuve durante mucho tiempo hasta que entendí realmente qué es ser una persona productiva, y si querés compaginar esta misma productividad con otras áreas importantes de tu vida, como por ejemplo bienestar, relaciones, el ocio, te comparto 3 hábitos que van a duplicar tu productividad instantáneamente. Así que vamos allá. El primer hábito consiste en aplicar la agenda organizacional de cuarta generación. Porque una de las claves para ser una persona productiva, realmente productiva, como vamos a ver en este video, es la gestión del tiempo. Y para tener una gestión del tiempo eficiente, una de las claves es la planificación, pero no cualquier tipo de planificación. O sea que, por ejemplo, yo puedo decidir planificar mi día en el día a día, o sea, planificar las actividades del lunes, después las actividades del martes y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, con esta clase de planificación no puedo tener en cuenta los imprevistos que pueden surgir a lo largo de mi día. Por ejemplo, si yo tengo asignada una reunión a las 10 de la mañana o tengo asignado, no sé, entrenar a las 4 de la tarde y, por ejemplo, no podría entrenar porque el tráfico está atascado, porque tuve una reunión de trabajo, porque tuve una urgencia, esa sesión de entrenamiento, por ejemplo, o esa reunión no la voy a poder reestructurar porque solo tengo la visión de un solo día en específico. Solo tengo la visión de el lunes y eso se me va a hacer muy difícil reagendarlo para el martes o para el miércoles. Pero también, por ejemplo, puedo hacer planificaciones más largoplacistas, más a largo plazo. Puedo planificar todo el mes de, por ejemplo, enero o todo el mes de febrero. O, por ejemplo, inclusive puedo planificar año a año, pero en estos casos también es muy largoplacista, porque luego pueden entrar en juego los imprevistos, los inconvenientes, el cambio de enfoque, el cambio de objetivos, la frustración y un montón de factores que en muchas ocasiones no están bajo tu control. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de planificar? Bajo mi punto de vista, luego de 4 años sumergido en probar distintas metodologías de productividad y gestión de tiempo y organización, planificar semana a semana, es decir, una planificación semanal, porque este modo te permite obtener te permite obtener una perspectiva general de las distintas actividades y momentos de tu semana. Y en el caso, por ejemplo, que tengas un imprevisto, lo puedes reestructurar o cambiar para otro día. Si esa reunión, por ejemplo, no se puede hacer el lunes, perfectamente vos sentás a tu celular o a la tablet o al calendario que tengas, decís, bueno, no se puede el lunes, bueno, listo, lo agendo, por ejemplo, para el miércoles a las 5 de la tarde, porque sabes que el miércoles a las 5 de la tarde estás libre. Y de manera paradójica, si planificás semana a semana, lo puedes hacer de una manera coherente para que esas semanas, cada una de esas semanas, esté, por ejemplo, alineada con un objetivo que te pones al mes. Entonces, por ejemplo, esas 4 semanas de planificación te ayudan a conseguir un objetivo a un mes, por ejemplo. Y ese objetivo se relaciona con otro objetivo que está, no sé, a 6 meses y otro a un año. Y así sucesivamente. Por eso, bajo mi punto de vista, una de las mejores formas de planificar tu semana es a una escala semanal. Ahora, a esta planificación semanal le vamos a agregar 3 componentes claves para potenciarla aún más de la agenda de cuarta generación. El primer factor que vamos a tener en cuenta es asignar roles para las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, yo en mi caso tengo el rol de creador de contenido porque grabo videos todo el tiempo, el rol de estudiante porque soy un estudiante activo tanto en la educación formal como en la educación informal, es decir, que me gusta aprender constantemente, pero también, por ejemplo, tengo el rol de amigo, de novio, de hermano, de familiar. Entonces, se trata de asignar los distintos roles que tenés para las distintas áreas de tu vida. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de los roles que vos tengas, vas a asignar las distintas actividades que van a parar a tu semana. Si, por ejemplo, yo no tengo en cuenta en mi rol de estudiante, puede ser que, por ejemplo, le dé mucha prioridad a la creación de contenido y deje un poco de lado los estudios o viceversa. Si me centro exclusivamente en los estudios, voy a dejar partes importantes de mi salud que yo valoro, como por ejemplo la salud social, eventos de socialización, de juntadas y demás, o por ejemplo también la creación de contenido. Entonces, es muy importante identificar los distintos roles que tengas para asignar la organización y las tareas que tengas en función de
de tus roles. En segundo lugar, encontramos asignar prioridades, es decir, aquellas tareas importantes que te acercan a los resultados que vos deseas. Y acá es muy importante diferenciar lo importante de lo urgente. Lo importante es lo que realmente te hace avanzar, esas acciones que poco a poco, aunque en el día a día no notes el progreso, te acercan cada vez más a ese resultado que vos querés. Y lo urgente son los imprevistos diarios que surgen y que te desvían un poco del enfoque de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, si vos tenés un negocio o una empresa y podés tener, por ejemplo, 3 clases de actividades para hacer ese día. Podés tener, por ejemplo, mejorar el sistema de prospección para captar más clientes o más potenciales clientes. Como también puedes tener, por ejemplo, sacar mejores fotos para mejorar la calidad de tus productos o la forma en la cual vendes tus productos. Y, por ejemplo, mejorar el logo de tu empresa porque tenés un logo más o menos, digamos. Entonces, dependiendo de a qué tarea le des una mayor prioridad, es decir, una mayor importancia, van a ser los resultados que en el largo plazo vas a tener con tu empresa. Es decir, vas a cumplir tus objetivos o no, dependiendo de qué tanta atención le des a tus prioridades. En este caso, por ejemplo, claramente la prioridad sería mejorar el sistema de prospección de clientes, porque vos puedes tener las mejores fotos de tus productos, puedes tener el mejor logo. Ahora, si no tienes quien te compre, cómo atraer a esas personas que te compren, claramente, por más onda que le metas a tu logo o a tus productos, claramente esas acciones no van a funcionar. Entonces, lo importante de lo urgente, claramente hay que atender lo urgente, los imprevistos, una urgencia médica, un problema familiar, un problema personal, lo que sea, evidentemente hay que atenderlo, tampoco vamos a fingir demencia. Pero sí, una vez que atiendas eso, que te ocupes de lo urgente, volver siempre a lo importante. O por ejemplo, no necesariamente lo urgente tienen que ser tragedias, problemas imprevistos. Puede ser, por ejemplo, no sé, estás estudiando, boom, te llega una notificación de WhatsApp en el celular. Entonces vos la abrís, respondes ese mensaje y claro, ahí ya se te activó el sistema de dopamina. Entonces, después de responder ese mensaje, vas a mirar Instagram, vas a mirar YouTube. Entonces, ahí estás atendiendo lo urgente, estás atendiendo el placer de mirar las redes sociales y te estás desviando de lo verdaderamente importante, que en este caso sería estudiar. En tercer lugar, implementar el octavo día en tu semana. Porque sí, claramente tu semana tiene 7 días. La semana de todo el mundo tiene de lunes a domingo. Pero en muchas ocasiones, por distintas razones, hay tareas o actividades que a lo largo de esa semana teníamos planificado hacerlas, pero por alguna razón no las pudimos hacer. Ya sea por falta de tiempo, porque estábamos cansados, por un montón de cosas. Entonces, todas aquellas tareas y actividades que en esa semana no pudiste hacer, las vas a reagendar para un día de la semana que viene, siendo ese día tu octavo día de la semana. Es decir, básicamente asignar un día de la semana que viene para hacer todo eso que a lo largo de esta semana no pudiste hacer. Que puede ser cualquier día de la semana, puede ser un domingo, como puede ser un lunes, como puede ser un martes. Sí es recomendable en este caso que ese día en el cual vas a reagendar todo no sea un día muy complicado y que dentro de todo tengas una carga horaria leve para que puedas destinar ese tiempo a las tareas y actividades que en esta semana no pudiste hacer. Por ejemplo, en mi caso me ha pasado que me ha faltado editar 2 videos cortos para YouTube, Instagram y TikTok, esos de formato corto que también suelo grabar. Entonces, por ejemplo, cuando estoy muy ocupado estudiando para exámenes, con estos videos largos que también demandan más tiempo que los videos cortos, listo, perfecto, me faltaron 2 videos cortos por editar a la semana que viene, al primer día de la semana que viene, o dependiendo la carga de mi semana, encuentro ese octavo día. Pero es muy interesante este concepto porque por lo general, cuando no cumplimos algo en la semana o cuando no pudimos hacer algo, simplemente queda ahí dando vueltas. Pero en esto, con esta metodología, con esta técnica, la puedes pasar en limpio. El segundo hábito para duplicar tu productividad instantáneamente consiste en presentar una coherencia con tus objetivos. Porque siempre pregúntate si las actividades que estás haciendo en el momento presente, llámese estudiar esa carrera, estar en ese puesto de trabajo, empezar a crear contenido, cualquier cosa, te acercan poco a poco a los resultados que vos querés para las distintas áreas de tu vida. Porque esto es súper importante. Vos te podés partir el lomo trabajando, pero si tus acciones no tienen un hilo, una cierta coherencia con lo que vos querés, nunca te vas a acercar o va a ser muy difícil que te acerques a ese estilo de vida que realmente querés experimentar. Llámese libertad de tiempo y de dinero, vivir de tu negocio, ahorrar para tu jubilación, lo que sea. Tus acciones no solo tienen que tener una cierta coherencia entre sí, o sea, crear contenido, para qué estás creando contenido, sino también tus objetivos, poco a poco, entre objetivos al corto plazo y al largo plazo. Todo, digamos, tiene que estar como conectado de alguna forma, de modo que te acerquen a esos resultados que a nivel tanto personal como profesional querés para tu vida. Por ejemplo, en mi caso como creador de contenido, ¿para qué quiero contenido en redes sociales? Eso tenés que tener muy claro también, eso le agregamos un extra. El para qué estás haciendo lo que estás haciendo. En mi caso, por ejemplo, creo contenido de desarrollo personal y comunicación para justamente generar un impacto positivo en la vida de las personas a través del desarrollo personal y la comunicación. Bárbaro, perfecto. Ya tengo claro por qué, para qué hago lo que hago. Entonces, ¿cómo sigo? Bien,
¿Cuál es mi objetivo? Por ejemplo, supongamos que es monetizar mi marca personal. Entonces yo creo contenido para formar una comunidad en redes sociales para después conectar con esa comunidad a través de mi lado más genuino, mostrándome genuinamente, compartiendo mis experiencias, mis historias y demás. Una vez que conecto con esa comunidad, me formo constantemente en cómo mejorar la calidad de los videos, en cómo crear mejor contenido, en los temas que hablo sobre el desarrollo personal, aprender más sobre hábitos, sobre productividad para aportar la mayor cantidad de valor que sea posible. Después, por ejemplo, monetizo las redes sociales. Esa misma monetización, por ejemplo, la reinvierto en infoproductos, monetizo mi audiencia y, por ejemplo, vivo de mi marca personal alineado con mi propósito de vida, que es generar un impacto positivo en la vida de las personas. Entonces, cada una de esas acciones, crear contenido, formar una comunidad, conectar con esa comunidad, poco a poco se va relacionando con el objetivo o el resultado final que querés alcanzar. En este caso, en el ejemplo de este caso, vivir de mi marca personal alineado con mi propósito de vida. Porque si vos estás viviendo algo que no te gusta, en cierto punto, en el largo plazo, te vas a sentir insuficiente, inseguro e incómodo. Y que inclusive tus acciones pueden estar relacionadas de manera indirecta. O sea, no necesariamente tienen que seguir el mismo hilo de la temática. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, para que haga la redundancia, todo era en torno a la creación de contenido. O sea, yo creo contenido para formar una comunidad en redes sociales, todo más o menos de eso. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, puedes estar trabajando de mozo y tener la misma intención, vivir de tu marca personal alineado con mi propósito de vida. Entonces, por ejemplo, tu sueldo de mozo lo reinvertís en mejorar la calidad de los videos. Y ahí empezás a mejorar la calidad de los videos en formaciones de infoproductos. Entonces, pasás de trabajar, por ejemplo, de un local, de un trabajo que tampoco era que no te gustaba, pero sí querías otra cosa. Entonces, poco a poco, relacionar cada una de tus acciones de modo que se presente una coherencia con tus objetivos. Porque si vos tenés, por un lado, no sé, vivir de mi marca personal y por otro lado, ser piloto de avión, es como que las dos cosas no se van a poder al mismo tiempo porque te van a requerir mucho tiempo, energía y esfuerzo. Entonces también hay que aprender a priorizar los objetivos y a establecer una coherencia con ellos. El tercer hábito para potenciar tu productividad instantáneamente es que menos es más. Porque la clave para ser una persona realmente productiva es enfocarte en lo importante. Como decíamos anteriormente, lo importante por sobre lo urgente. Porque contrario a esta idea de productividad 24/7, trabajar todo el día, los proyectos de emprendimiento como veíamos al principio de este video, el que hace menos progresa más. Porque, por ejemplo, en mi caso como creador de contenido, si yo aparte de tener toda la creación de contenido para YouTube, Instagram y TikTok, le sumo un podcast, y si aparte de sumarle un podcast, sumo, no sé, una ropa una marca de ropa de mi marca personal, por ejemplo, de Buco Rositano, de Buquito Channel, que en su momento también tuve algo parecido, literalmente la energía se me dispararía hacia distintos focos y no podría atender ningún blanco en particular. No le podría destinar mi enfoque a mejorar diariamente la creación de contenido porque estaría pensando en planificar los episodios del podcast. Y aparte de planificar los episodios del podcast, tendría que grabarlos. Y eso ya me ocuparía un montón de espacio y ya se me descompaginarían un montón de áreas importantes de mi vida que no tienen que ver con la creación de contenido, como por ejemplo el bienestar, las relaciones, el entrenamiento y demás. Entonces, siempre prioriza las acciones principales que te van a llevar a los resultados que vos deseas. El principio de Pareto. El 20% de tus acciones principales, o sea, las más importantes, lo realmente importante, te conduce al 80% de los resultados que vos querés para las distintas áreas de tu vida. Retomando con el ejemplo de la empresa, siempre va a ser mucho más útil que le dediques ese 20% a mejorar tu sistema de prospección, de atraer clientes, a que por ejemplo te rompa la cabeza diseñando el mejor logo, porque por más de que tengas el logo perfecto y demás, si vos no tenés un buen embudo de ventas, por ejemplo, primero que nadie va a ver el logo y segundo es que va a ser muy difícil que obtengas ganancias, por ejemplo. Entonces, siempre priorizar la calidad por sobre la cantidad de trabajo. Ahora sí, espero que genuinamente te haya gustado este maravilloso video, que te haya aportado valor, una nueva metodología, como decía anteriormente en el video este de que acá te lo dejo en la descripción, de Reflexionando en Miami. Se vienen más videos de este estilo, más dinámicos, quizás con un poquito menos de constancia, quizás cada una semana y media, quizás 2 por ejemplo, pero realmente vale la pena combinar. Mejor dicho, vale el esfuerzo, no vale la pena, porque vale la pena no, vale el esfuerzo. Combinar la misma información de valor que aporto con un mayor dinamismo y mejorando constantemente la calidad de los videos. Así que espero que generalmente te haya aportado valor. Muchas gracias por llegar hasta el final. También te dejo esta píldora de contenido para que sigas progresando en las distintas áreas de tu vida. Muchas gracias, nos vemos y por eso...